En la milla 35, tu radio se encenderá repentinamente y estará al máximo de volumen. Presta mucha atención aquí. Si se reproduce una canción, cualquier canción, simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si solo escuchas estática, detén tu unidad de inmediato, apaga el motor, acuéstate sobre el asiento y cierra los ojos. Intenta permanecer lo más quieto posible. Incluso si escuchas golpes en el parabrisas y el techo, mantén los ojos cerrados. Incluso si sientes que la puerta del tráiler se abre, lo que sea que haya entrado, lo cerrará cuando termine de explorar la cabina. Hola, soy Alfredo. He trabajado como trailero durante más de una década, pero recientemente cambié de empresa. Mi amigo Johnny me habló sobre el salario en su nueva compañía, así que prácticamente le rogué que me ayudara a conseguir un trabajo allí. Me refirió y afortunadamente fui contratado después de una extraña entrevista. Las preguntas que me hicieron en esa entrevista eran desconcertantes. ¿Alguna vez has abandonado tu vehículo en medio de la carretera? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Eres religioso? Y otras por el estilo. Respondí con sinceridad y, para mi sorpresa, fui contratado ese mismo día. Mi trabajo consistía en transportar carne seca a un pequeño pueblo, pero lo peculiar era que debía hacerlo exclusivamente de noche y llegar a mi destino antes del amanecer. Aunque los turnos nocturnos no eran ajenos para mí, el sueldo generoso hizo que no me quejara. Cuando llegó el momento de mi primer recorrido, Johnny me explicó la ruta que debía tomar y me advirtió que el GPS no sería de mucha utilidad. Antes de subir al tráiler, me envió un mensaje de voz con instrucciones cruciales. Hola Alfredo, bienvenido a la empresa. Sé que eres conductor experimentado, pero nuestra compañía tiene una lista de reglas que debes seguir rigurosamente mientras conduces. Te las explicaré aquí y también te enviaré un mensaje de texto para que puedas recordarlas en caso de que lo necesites. Ahora bien, en primer lugar, asegúrate de encender las luces altas y mantenerlas encendidas en todo momento. Este camino es increíblemente oscuro y aunque las luces parezcan inútiles, no dejes que eso te preocupe. Dentro de las primeras 10 millas, es posible que veas un letrero indicando que hay un callejón sin salida más adelante. Ignóralo y continúa conduciendo. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en ese punto o antes, acelera al máximo hasta que dejen de hacerlo. El oscuro camino y las reglas extrañas me sumieron en un mundo inquietante. A medida que avanzaba, las inquietantes instrucciones se apoderaban de mis pensamientos y me di cuenta de que había ingresado a un territorio misterioso y aterrador, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en este punto o antes, acelera al máximo hasta que dejen de hacerlo. Puede que en ese momento veas a un anciano pidiendo un aventón junto a la carretera. Detén tu unidad y pregúntale a dónde va. Si dice a la ciudad más cercana, déjalo entrar. Pero si pronuncia cualquier otra cosa, acelera sin mirar atrás. El anciano permanecerá en silencio durante 1 hora mientras conduces y luego te pedirá que te detengas y lo dejes salir. Incluso si estás en medio de la nada, haz lo que te diga, pero una vez que se vaya, no lo mires mientras camina hacia la oscuridad. Las instrucciones de Johnny se volvían cada vez más perturbadoras.
A medida que avanzaba en mi recorrido, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las primeras millas se deslizaron en medio de la oscuridad y el silencio, y mi mente comenzó a jugar trucos. Los golpes y gruñidos que venían de la parte trasera del tráiler eran difíciles de ignorar, pero sabía que debía hacerlo para mantener la cordura. Antes de llegar a la milla 30, debes apagar tu radio si la tienes encendida. Bajar el volumen no funcionará, así que asegúrate de apagarla. Esto es realmente importante. En la milla 35, tu radio se encenderá repentinamente y estará al máximo de volumen. Presta mucha atención aquí. Si se reproduce una canción, cualquier canción, simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si solo escuchas estática, detén tu unidad de inmediato, apaga el motor, acuéstate sobre el asiento y cierra los ojos. Intenta permanecer lo más quieto posible. Incluso si escuchas golpes en el parabrisas y el techo, mantén los ojos cerrados. Incluso si sientes que la puerta del tráiler se abre, lo que sea que haya entrado, lo cerrará cuando termine de explorar la cabina. Una vez que los ruidos cesen, podrás abrir los ojos lentamente y mirar la ventana del conductor. Mis manos temblaban en el volante mientras seguía las siniestras instrucciones de Johnny. El camino oscuro parecía extenderse hasta el infinito, y cada sombra se volvía una amenaza potencial. Cuando alcancé la milla 50, las luces altas revelaron algo que se movía a un lado de la carretera, corriendo en 4 patas. Independientemente cuán rápido acelerara, parecía seguirme con facilidad. La velocidad era mi única aliada mientras me aferraba a la carretera, pero sabía que estaba en un juego peligroso. Unas curvas se avecinaban y debía contarlas cuidadosamente para que la criatura desapareciera. 1, 2, 3 curvas y finalmente desapareció. La criatura se había ido, al menos por ahora. Mi corazón latía desbocado mientras avanzaba por el inquietante camino. Cada regla que Johnny me había transmitido parecía una pieza en un rompecabezas macabro que se formaba ante mis ojos. Llegué a la milla 70 y en ese momento mi camión se apagó de repente. Apreté los dientes. Intentando mantener la calma, luchaba por reiniciar el motor. En ningún momento se me ocurrió mirar por el espejo retrovisor hacia las figuras que se acercaban corriendo hacia el tráiler. En lugar de eso, me centré en la tarea a mano y logré encender el motor nuevamente. Avancé rápidamente sin mirar atrás, consciente de que cualquier desviación de las reglas podría ser fatal. En la milla 80, el calor dentro de la cabina se volvió insoportable. Sabía que no debía abrir la ventana bajo ninguna circunstancia, a pesar del calor asfixiante. Intenté quitarme la chaqueta, pero el sudor empapaba mi piel. La carretera se extendía recta frente a mí, y me di cuenta de que un descuido podría llevarme a caer por un acantilado. Cuando me encontraba ocupado en mi tarea, vislumbré algo moviéndose detrás del camión. Instintivamente, giré la cabeza para mirar, pero la figura se desvaneció en la oscuridad. Sabía que no debía seguirlo, pero la paranoia se apoderaba de mí. Se movía sin cesar alrededor de la unidad, siempre fuera de mi campo de visión directo, como si estuviera esperando su oportunidad. Un grito agudo en la distancia me sacó de mis pensamientos. Sin dudarlo, corrí hacia la cabina y pisé el acelerador. Mi mente estaba llena de terror mientras el grito persistía. No importaba si me orinaba encima. No podía permitirme perder ni un segundo. Mi vida dependía de ello.
Mi corazón seguía martillando mientras aceleraba en medio de la oscuridad implacable. El grito agudo se desvaneció gradualmente, pero mi mente estaba llena de angustia. El teléfono comenzó a sonar alrededor de las 3 de la madrugada, y las palabras de Johnny resonaron en mi cabeza. No respondas. No importa quién sea, ni siquiera si parece ser yo. El teléfono continuó sonando, pero no cedí. La persona al otro lado intentaría 3 veces antes de enviar un mensaje, pero esta vez me resistí a la tentación de abrir el mensaje. La urgencia de la situación me mantenía alerta y sabía que cualquier distracción podría ser fatal. Llegué a la milla 100 y vi las luces de otros vehículos en la distancia. Apagué las luces inmediatamente y esperé a que los otros camiones pasaran. No podía arriesgarme a atraer la atención no deseada. Solo cuando estuve seguro de que estaban lo suficientemente lejos, encendí mis luces nuevamente. Repetí este proceso cada vez que veía luces acercándose en mi espejo retrovisor. No tocaba la bocina, ni hacía nada que pudiera llamar su atención. Mantuve mi mirada en el espejo retrovisor y, si veía las luces de un camión girando y volviendo hacia mí, aceleraba para alejarme lo más rápido posible. A medida que avanzaba hacia la milla 120, vi una señal que indicaba una velocidad de 20 millas por hora. Reduje la velocidad drásticamente, sin atreverme a superar el límite. El sonido podía atraer una atención no deseada, y mi vida dependía de mantenerme en las sombras. Solo cuando vi otra señal que indicaba un límite de velocidad mayor, pude acelerar de nuevo. Al llegar a la milla 130, divisé a una mujer saludando y pidiendo ayuda a un lado de la carretera. Johnny me advirtió que no hiciera caso en detenerme, que viera por el retrovisor si aún estaba ahí. Si no estaba, no volteara al asiento del copiloto, solo la vista al frente. Sabía que no debía disminuir la velocidad, ni siquiera intentar mirarla. Mantuve mi vista en el espejo retrovisor mientras pasaba junto a ella. Cuando finalmente la dejé atrás, resistí la tentación de mirar el asiento del pasajero, donde podría haber aparecido sin previo aviso. Finalmente, llegué a la milla 140 y la sensación de alivio se apoderó de mí. Desde este punto, el camino parecía un trayecto directo hacia mi destino. Sabía que no debía intentar dar vuelta a mi camión mientras estuviera en la carretera, ni mucho menos usar el GPS. Cualquier desviación me llevaría a un destino incierto y peligroso. Cuando finalmente llegué al lugar del cliente, los empleados se hicieron cargo del cargamento y me indicaron que mi trabajo había terminado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras salía del camión, agradeciendo en silencio haber sobrevivido a ese viaje aterrador. Johnny me había advertido de un trabajo extraño, pero nada me había preparado para las horripilantes reglas que había tenido que seguir para llegar con vida a mi destino. Nunca olvidaría esa noche en la carretera. Esta historia me la contó mi padre, quien fue trailero en Estados Unidos toda su vida. Era algo que le apasionaba. Desde que emigró a este país, ese fue su primer empleo, y después él creó su propia compañía. Pero él cuenta que no todos los viajes que hizo fueron color de rosa, pues él recorría carreteras inmensas y casi siempre viajaba por las noches, pues era cuando menos tráfico había y podía hacer más entregas y por lo tanto ganar más dinero. Así que esto se prestaba para que muchas cosas, algunas extrañas y otras en verdad perturbadoras,
le ocurrieran mientras conducía por las carreteras en la oscuridad total. Para mí, de todas las anécdotas aterradoras que me ha contado, esta es la que más me perturbó y que merece ser escuchada. Él cuenta que esa vez iba con un colega, pues era un viaje muy largo y se tornarían para manejar. La noche cayó. Iban por carreteras entre montañas. Dice que el paisaje era hermoso y a la vez imponente, pues solo veían la silueta gigante de las montañas a su alrededor. Con buenas charlas como solían hacerlo siempre, para que no se les hiciera tan largo el viaje, y buena música de fondo. Pero de pronto aquella tranquilidad se vio interrumpida por completo. Cuenta mi padre que cuando iban por una zona boscosa, sin vehículos en ningún lado, únicamente ellos iban pasando por ahí. Su compañero lo asustó cuando le dijo de forma alterada frenara. Mi padre se detuvo sin saber lo que ocurría, pero al girar la cabeza hacia donde el dedo de su compañero apuntaba, vio a un niño pequeño como de unos 6 o 7 años más o menos entre los árboles. Su compañero le dijo a mi padre que tenían que ayudarlo, que tal vez él y sus padres habían tenido algún accidente, pues el niño estaba solo ahí y aparte tenía su cara manchada de sangre. También notaron que el niño no tenía playera. Así que el compañero de mi padre no dudó 2 veces en bajarse para preguntarle al niño que si se encontraba bien. Mi padre decidió bajarse también atrás de su compañero. Las grandes luces del tráiler alumbraban al pequeño y podían notar que él observaba confundido, pero no con miedo. Ellos se iban acercando muy lento para no espantarlo, pero el pequeño no respondía a las preguntas del compañero de mi padre. Le preguntaba que si estaba lastimado y que dónde estaban sus padres. También le preguntó que cómo llegó hasta ahí, pero el niño solo los observa sin decir una sola palabra. Mi padre dice que él empezó a tener un mal presentimiento. Su intuición le decía que algo no andaba bien y que se tenían que ir de ahí, pero su compañero cada vez estaba más cerca de aquel niño. Cuando por fin los dos llegaron hasta donde estaba el pequeño, los gritos de su compañero invadieron el bosque, pues pudieron ver que en los pies del niño había un cuerpo tirado de un hombre sin vida. Pero lo más aterrador era que el cuerpo le faltaba la cara. El niño se la estaba comiendo. Cuando el niño escuchó el grito del compañero de mi padre, de inmediato se agachó y siguió comiéndose el cuerpo, como marcando territorio, pues pensaba que se lo queríamos quitar. De pronto se escucharon pasos, se escuchaba el crujido de las hojas cuando alguien las pisa, pero eran muy rápidos y de varias personas que venían del lado donde estaba el niño. Así que mi padre y su compañero corrieron hasta el camión y mi padre arrancó con toda la adrenalina que tenía en ese momento. No se quedaron para averiguar quiénes venían, pero dedujeron que eran familiares del niño, que venían a auxiliarlo, o tal vez a cazarnos. Al llegar a una estación de gasolina llamaron a la policía por el teléfono público, pues en ese entonces no era común que la gente trajera celulares. Les contaron lo que habían visto en ese kilómetro, pero el operador no parecía sorprendido. Y lo que más raro se le hizo a mi padre fue que él le dijo que evitaran pasar de nuevo por esa zona, que si lo hacíamos que mejor fuera de día, a lo que mi padre le preguntó que por qué, pero el operador le dijo que tenía que colgar para dejar las líneas libres por si alguien más con alguna emergencia llamaba. Nunca supo qué pasó en ese lugar o qué seguía ocurriendo, pues parecía que era algo cotidiano, que tampoco nunca salió en las noticias o en los periódicos sobre aquel hallazgo del pobre sujeto víctima de aquel niño. Mi padre y sus compañeros traileros tenían la teoría de que se trataba de alguna tribu o algo por el estilo que habitaba en esas montañas, y de las cuales la policía no quería hablar.
Lo más aterrador era que comían gente, y a mi pobre padre le tocó ser testigo de ello. Me he pasado toda la vida en el volante desde que tuve la estatura suficiente para hacerlo. Desde que mis pies alcanzaban los pedales aunque no tuviera la edad legal. Y así, al llegar a los 30, me animé por la invitación de un tío a aprender bien a mover los trailers. Y desde entonces, he vivido en las carreteras. Me va bien, y es una vida no tranquila, pero sí a la que me acostumbré y hasta la disfruto. Pero hace años tuve un pequeño problema de ansiedad y no me gustaba manejar solo. Y mientras me estaba recuperando, en aquellos meses estuvo trabajando conmigo mi hermano Rafael, que en aquel entonces lo habían corrido de la prepa y no sabía qué hacer con su vida. Me lo empecé a llevar también con la esperanza de que encontrara tal vez una profesión detrás del volante, como muchos en la familia. Al pobre le tocó vivir conmigo la noche más aterradora de todas, de las que llevo dedicándome a esto. Fue en una carretera solitaria de Sinaloa, incluso antes de que se volvieran tan peligrosas como lo son ahora para los transportistas. Casi a la 1 de la mañana, con mi hermano platicando y platicando como si fueran las 3 de la tarde. Ya iba medio aturdido aquella noche. Íbamos a buena velocidad por la zona, cuando a unos 50 metros de forma bastante peligrosa, vimos como algo se cruzó. Primero parecía un animal, pero al poner más atención, pudimos notar que era una mujer. Una mujer que cruzó rápido, pero doblada, como si estuviera herida. Parecía estar vestida de blanco, pero tenía muchas manchas de sangre. Hubiera pensado que acababa de pasar un accidente. En cuanto pude frené y nos bajamos rápido sin pensarlo para ir a ayudarla. Corrimos mi hermano y yo hasta el lugar por donde se había cruzado y no logramos ver mucho. Ni siquiera pasaban carros. No había ninguna luz. Solo las de emergencia del tráiler. El terreno alrededor no tenía vegetación, pero aún así no la podíamos encontrar. ¡Allá va!, gritó Rafa, señalándose a la oscuridad. Jura que la pudo ver alejándose a lo lejos con dificultad. Yo recuerdo que entonces escuché un grito, como si ella hubiera gritado, pero pudo haber sido mi imaginación. Mi hermano no dijo haber escuchado nada. Corrimos de verdad, preocupados porque cuando cruzó se veía muy mal herida. Nos salimos de la carretera y nos metimos a unos 100 metros a los terrenos, pero nada, de verdad, nada, ni un rastro, ni una señal, ni un sonido, absolutamente nada. Llamamos a la policía y seguimos buscando, y es que, en serio, sentíamos que cualquier momento perdido podría resultar en poder ayudarla o no, pero era un terreno plano, no había ningún lugar, ningún matorral donde pudiera esconderse. Regresamos a la carretera para esperar a la policía y ahí fue cuando volví a escuchar como un llanto, pero despacito, a lo lejos. No un grito como esos que le atribuiríamos a la Llorona, sino un llanto muy bajito, casi disimulado, del lado contrario, como desde donde salió corriendo esa mujer que cruzó, y a una buena distancia, a unos 150 metros. Ni siquiera había un camino para allá. Parecía ser de otra época, de otro tiempo. Nos acercamos a ella para ver si se veía algo, si se escuchaba algo, si había señales de vida. Era una casita de 2 cuartos. Ya ni techo tenían. Hacía mucho tiempo que estaba abandonada. Décadas a juzgar por el estado en que se encontraba. Entramos.
Allí adentro olía mal, como si alguien se hubiera estado refugiando ahí, como si lo hubieran usado como baño también. Había ropa de mujer. Nos llamó la atención un sonido en la carretera. Por fin se aproximaba alguien. Agradecimos a Dios cuando vimos que se paró cerca del tráiler. Le hicimos señas con la luz del celular y caminamos hacia él mientras él también se acercaba y nos encontramos más o menos a la mitad. Le explicamos lo que acababa de pasar. Nos preguntó qué estábamos haciendo allá si la mujer cruzó para el otro lado, y le explicamos que mientras caminó él hacia la casa también. Empezamos a sentir cierta incomodidad, cierta vibra muy pesada ahí alrededor. Preguntó algo por radio, supongo que dio nuestra ubicación, y entonces hubo unos segundos de silencio. Y aunque no estoy recordando con exactitud los códigos que se dijeron, no necesité saberlos para darme cuenta de que no era un buen lugar para estar. Se escuchó algo en la carretera y volteamos. La luz interior de la patrulla estaba encendida. Él no la había dejado así. ¿Hay alguien con ustedes?, preguntó el policía. Le dijimos que no y regresamos a la carretera. Cerró su puerta y no oímos nada. Parecía que hubieran cerrado la circulación. No pasaba nadie por ahí, y nunca me había tocado ese tramo así de solitario. El policía cruzó y le echó un vistazo a la zona con su lámpara, pero ya estaba visiblemente nervioso. Volvió a preguntar algo por la radio que no alcancé a escuchar, pero por el tono parecía que estaba queriendo asegurarse de algo. Afirmativo, 1018, por favor, le respondieron. Nos sonrió de una forma muy nerviosa y nos dijo que todo estaba bien. Mi hermano, un poco enojado porque, al parecer, ya no iba a buscar, le recriminó y el policía intentó ser paciente. Allá en la casa, dijo mientras señalaba para atrás, pasó algo. Parecía que el policía buscaba palabras para explicar algo que ni siquiera él comprendía. Y entonces yo le di las gracias agradeciendo el esfuerzo y jalé a mi hermano para el tráiler. Mi hermano era joven y no había vivido las mismas cosas que yo en la carretera, pero uno aprende a comprender, a entender lo que parece imposible. ¿Cómo vamos a irnos sin buscar?, me preguntó enojado. ¿Le viste la cara al oficial?, le dije. No creo que seamos los primeros que reportamos esto. No somos los primeros en verla, ni los últimos que lo van a hacer. El semblante de mi hermano cambió, se quedó callado. El policía manejó frente a nosotros, de alguna manera acompañándonos hasta el siguiente pueblo, donde se orilló y se despidió con una señal de la mano. Por el retrovisor, pude ver cómo se daba la vuelta en U y se adentraba de nuevo en la oscuridad de esa carretera. Tengo pocos viajes por aquellos lugares, pero siempre que paso por ahí, paso rezando ese tramo.